Muchas gracias por acompañarnos a partir de ahora en Acento TV. Usted nos sintoniza en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 de Telecable de Tricom y nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy en a partir de ahora es la labor de la oposición que está en minoría en el Congreso de la República Dominicana. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Fidelio Despradel, diputado nacional por Alianza País. Bienvenido, Fidelio. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo están las cosas para ustedes, los diputados que representan a la oposición, pero que evidentemente están en minoría numérica en el Congreso Nacional? Sí. Bueno, hasta ahora, porque la Cámara de Diputados empezó más tarde, yo solamente he asistido a 3 sesiones de la Cámara de Diputados y estoy, como dicen los deportistas, cogiendo el piso, cogiendo la temperatura. Nosotros tenemos un programa en Alianza País muy claro y yo he construido un equipo humano dirigido por Manuel Robles, que es una persona que tú conoces, pero claro, un equipo numeroso, sacando el salario mío y dedicando el salario mío a poder contratar un grupo de personas para integrar un equipo para poder ejercer un buen papel como diputado nacional de la nación en el Congreso. Eso, perdón, Fidelio, tomando en cuenta que en tu caso, como ustedes hicieron el compromiso, sí, no van a tomar esos recursos extra de que disponen otros diputados, que le pagan empleados, que le dan un cofrecito. Para nada. Es del propio salario que te corresponde como diputado. Que me corresponde como diputado. Incluso te informo que yo rechacé la exoneración que por ley me corresponde para comprar un vehículo y sigo en mi carrito de 7 años. Porque creí que con eso daba un ejemplo, porque es muy importante en este país dar ejemplo de que las cosas se pueden hacer en una forma totalmente distinta a como se han hecho. Alianza País tiene un programa muy bien definido. Yo te puedo decir que la prioridad nuestra en el Congreso es el agua, los ríos, el medio ambiente y la minería. La minería en el sentido de que la República Dominicana la han llenado de 300 y pico de permisos de exploración minera, muchos de los cuales tienen 2 años, 3 años, 4 años y ya están a punto de solicitar el inicio de la explotación. Y porque Alianza País ha planteado que la República Dominicana puede ser y debe ser un país productivo como soñó Duarte, los restauradores, los gavilleros, los que luchamos contra Trujillo, los expedicionarios de junio, como soñó Bosch, como soñaron los constituyentes de la Constitución del 63, como se soñó en la Guerra de Abril. O sea, un país productivo. La gente entiende por un país productivo solamente un país que produce maíz, arroz, yuca, habichuela, plátano, azúcar, etcétera. Y eso no es así. Un país productivo no es, en el campo no es solamente la producción de los productos agrícolas y pecuarios, y también para la artesanía, que hay que producir una serie de productos. Es también y principalmente que el ahorro nacional se utilice para desarrollar grandes empresas en el campo que produzcan con las materias primas que se pueden producir. Que se procesen y se le agregue valor a lo que produce el campesino. Se agregue valor y por una parte se consume una parte en el país y la otra parte se exporta. Y se generan empleos de calidad también. Sí.
Nosotros estamos haciendo una lista muy larga, pero te voy a mencionar un solo ejemplo para no alargarnos mucho. Samaná, Sánchez y una parte de Nahuatl es posible que sean de los países del mundo donde más mata de coco hay por metro cuadrado. Porque siempre de Samaná se ha hablado de su gran riqueza coquera. ¿Sí? Coquera. Pero aquí debería haber una inmensa empresa procesando el coco. Bueno, yo de niño recuerdo que en esa región, que siempre lo visitaba, habían una especie de empresas que hacían un proceso a media, que compraban los cocos a los campesinos, el agua inclusive la botaban, uno con un muchacho iba y les regalaban el agua por no beberla. Sí. Y se hacía un proceso a media, como que ese coco lo envejecían o algo, y a su vez lo embarcaban. Yo no sé qué hacían en el exterior. En goleta. En el exterior, imagino que hacían de todo en las industrias, y aquí no. Sí. Entonces aquí debería existir una gran empresa en esa región que le daría vida a la región. Primero, porque produciría 10, 15, 20 subproductos del coco, que son muchísimos. En segundo lugar, fomentaría la siembra del coco en áreas donde están todas las condiciones dadas, pero la gente no la siembra porque eso no deja ninguna renta. Y no es un cultivo que requiere tanta inversión tampoco. No la requiere. En segundo lugar, he conocido, no soy un técnico en ese sentido, que el coco y el cacao se mezclan positivamente en el sentido del enriquecimiento del subsuelo. Parece que la mata de cacao frondosa y la mata de coco se complementan en el enriquecimiento de los terrenos. Pero te estoy poniendo un ejemplo. Por eso es que decimos nosotros, un país productivo, no solamente para producir una gran industria en las ciudades, sino producir grandes industrias en el campo y entonces producir la agricultura y la pecuaria y la producción para la artesanía. Entonces nosotros soñamos con un país de ese tipo y generaciones han soñado con un país de ese tipo en la República Dominicana. Y es fundamental que surja un gobierno en la República Dominicana que utilice el ahorro nacional para en parte fomentar esa situación e inclinar. Eso que tú planteas tiene un doble impacto, como yo lo veo. El impacto primero de generar la riqueza para que haya abundancia de alimentos, para que el campesino obtenga buenos ingresos y empleos buenos. Pero al mismo tiempo eso impacta en lo ambiental en doble sentido. Una, porque si el campesino está bien en su terruño, no emigra. Y al no migrar, cuida de esa tierra. Exactamente. Y eso evita que venga quizá el agricultor furtivo que desmonta y luego se va a otra montaña y desmonta y se desprotegen nuestros campos. Lo que se hace es forestar con productos como la macadamia. Y cuidándolo ahí mismo. Sí, que son fundamentales. Entonces, esa es la visión nuestra. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, yo como diputado y nosotros como Alianza País le ponemos mucha atención al agua, mucha atención a la reforestación y mucha atención a la minería. Aquí se han irresponsablemente, bajo una ley minera que la dictaron en el año 1967 y no la han cambiado. Pese a que tenemos un ministerio, no se ha cambiado esa ley. No se ha cambiado esa ley. Bajo esa ley se han emitido 300 y pico de permisos de explotación minera de metales en la República Dominicana. Parece mentira, si yo te trajera un mapa de cómo la cordillera central completa está rodeada de permisos de exploración y de explotación, te quedarás asombrado, porque es una cosa extraordinaria. Cuando tú dices 300 permisos de exploración, uno se asombra y hasta se espanta un poco, porque uno siempre ha pensado, bueno, aquí tenemos el oro de Cotuí, la bauxita de Pedernales, una que otra cosa en otro lugar, pero ¿qué tanto se podría explorar en el territorio de República Dominicana buscando qué?
Es que tenemos tanto oro, tenemos diamantes, petróleo, ¿qué? Buscando oro y plata. Oro y plata. Ahora el plomo lo tiran hacia las presas de cola porque el plomo tiene precio bajo. Y entonces ellos, en vez de procesarlo, lo tiran como un desperdicio, pero también el plomo es un metal pesado que le hace daño a la salud. Muy contaminante. Muy contaminante, entonces tiene que estar en las presas de cola, y las presas de cola se infiltran en la tierra, a veces se rebosan y entonces bajan a todos los ríos aledaños, etcétera, etcétera. Esos 300, es sorprendente lo de los 300 y pico. Yo te voy a regalar un mapa. Yo te voy a regalar un mapa para que tú veas, por ejemplo, desde Ocoa hasta la frontera, en Elías Piña, así, la cadena de concesiones mineras que rodean la cordillera central. Y hay una concesión minera encima de la presa de San Juan, ¿cómo que se llama? Ah, la de... Sí, tiene ahora mismo el nombre. Encima de la presa de San Juan. Sí, que una de las principales. Una de las principales exploraciones que se están haciendo. Tienen 3 años y medio y están por empezar. Ahora hay una lucha grandísima en San Juan para que esa no explote. Porque no solamente en el Valle de San Juan, que es la tierra más rica del país para la agricultura, está faltando el agua, porque ya la presa de Sabaneta no produce suficiente agua para el valle, sino que esta minera necesita gran cantidad de agua. Yo subí los otros días, junto con un grupo de personas, en una carretera insólita, porque cogimos 1 hora y media para subir 15 kilómetros, porque fue hecha con una pala mecánica rompiendo rocas. Y el responsable tuvo los timbales de decirnos que ellos no iban a quitarle una gota de agua al río Sabaneta y a los ríos que abastecen al Sabaneta, que es el que principalmente abastece la presa, que ellos iban a poner unos plásticos y unos depósitos y entonces iban a captar toda la lluvia. Y uno que me acompañaba a mí, que tenía menos calma que yo, no era tan tranquilo como soy yo, se incomodó y le dijo: usted no está faltando de respeto, porque ¿a dónde usted cree que va toda esa agua que ustedes van a recoger para la explotación minera? Esa agua va al subsuelo y del subsuelo va a abastecer los ríos que abastecen la presa de Sabaneta. Quiere decir que ustedes, todo el agua que le saquen de ahí. Y después nosotros estuvimos informándonos. ¿Qué se va a explotar ahí, en esa zona específica que ustedes visitan? Oro y plata, principalmente. Oro y plata. ¿No han comenzado todavía? No. Bueno, hace 3 años y medio que están haciendo grandes excavaciones. Pero todavía no se ha comenzado a trabajar... en explotación no se ha empezado... Está por la explotación cuando se trata con los químicos, eso es lo peligroso. Exactamente. Incluso si extraen nada más y no la tratan ahí con los químicos, no sería tan contaminante. Pero esa persona, que yo, es familia de alguien que yo conozco muy bien, nos dijo que ellos no necesitaban presa de cola, que no necesitaban presa de cola. Y cuando nosotros fuimos a los mapas que ellos han presentado en minería, tienen 3 presas de cola, porque es imposible no tener la presa de cola. Porque la presa de cola es donde va todo el agua con desperdicio y tienen que almacenarse. Sí. Tienen 3 presas de cola en vez de una, y él no decía que ellos no necesitaban presas de cola, porque ellos no iban a contaminar las aguas. Una cosa Entonces, absurda. Fidelio, tú estás concentrado como parte de una propuesta programática de Alianza País en trabajar la parte de que el país sea productivo, cuidando el campo y cuidando el ambiente, y fundamentalmente cuidando las aguas y la tierra. Y cuidando los ríos, son las aguas.
porque aquí se han dado también miles de permisos de explotación de los ríos. Fíjate bien. Aparte de la tierra, aparte de los 300 permisos. Miles de permisos. De explotación de los ríos. Una cosa extraordinaria. Pongamos un puntito ahí para que tú expliques esos detalles, porque tenemos que hacer la primera pausa. Gracias por continuar a partir de ahora. Seguimos con este interesantísimo tema. La labor de la oposición, que está en minoría en el Congreso Nacional, y para ello tenemos dos diputados, a Fidelio Despradel, diputado nacional por Alianza País, que ya estábamos conversando en el primer bloque con él, y ahora se integra Fidel Santana, diputado nacional por el Frente Amplio, otro partido también no tradicional. Antes de que pasemos con Fidel, quiero que Fidelio termine de las ideas que él estaba exponiendo. Él denunciaba que hay más de 300 permisos para explotación minera en nuestra tierra, pero al mismo tiempo más de 1000 permisos para intervención en los ríos. ¿Cómo es eso de los ríos? Miles de permisos de explotación. Fíjate bien, la industria de la construcción, que es multimillonaria, no le interesa invertir en la gran cantidad de minas que existen en la República Dominicana, de piedras de distintos tipos, que con un proceso industrial puede quebrar la piedra y tener agregados de producir los agregados de distinto tamaño y de distinta composición que se necesita. Es que resulta más caro para ellos. Porque es más caro y necesita una inversión multimillonaria. Pero el Estado está para dirigir el país, no para dejarse dirigir. Y el Estado, sabiendo perfectamente que aquí están destruyendo los ríos y van a seguir destruyéndolos si el Estado no se aprieta los pantalones, tenía hace tiempo que abrir un proceso de inducir a los bancos e inducir a las empresas constructoras de que exploten los centenares de minas de materiales de construcción que existen en la República Dominicana. Y que salgan piedras de todo tipo, pero necesita una instalación industrial para eso. Eso genera empleo también. Y eso es una inversión productiva para la República Dominicana. Pero entonces, ¿qué pasa? Antes se llamaba la cesión de capas vegetales en obras públicas. Eso pasó con la ley 6400, pasó a medio ambiente. Entonces, resulta que te dan a ti un permisito para que tú explotes 150 metros del río Masipedro en Bonao. Y tú contratas 20 vehículos pesados y palas mecánicas y cosas y lo meten en ese 1,5 metros del río Masipedro. Y destruyen lo que y en mes y medio tú destruyes todo el fondo del río y destruye el curso normal del río. Y quizá le dan permiso a otros más para allá, más para allá. Entonces, son miles de permisos que se han dado. Y esos son los legales. Nosotros tenemos los listados desde obras públicas hasta ahora con el medio ambiente. Medio ambiente dice, nosotros no sabíamos eso, inmediatamente vamos a intervenir. ¿Cómo no lo van a saber si son ellos los que lo controlan? Pero además de eso, las autoridades locales del PLD, que el grueso son unos mafiosos, porque el PLD se ha convertido en un partido mafioso. Cuando dice locales, estamos hablando de senadores, diputados, síndicos, gobernadores. Ediles y cualquier traficante que tenga dinero. Ellos lucran con esas cosas, se ponen de acuerdo. Seguro, consiguen permisos, lo consiguen repartiendo dinero, y los donde venden. haya que repartirlo. Y entonces explotan trozos de río y van poco a poco dañando el fondo del río y dañando el curso del río. Pero ¿qué pasa? Con el fondo del río pasa lo que yo te explicaba ahorita. Durante miles de años, centenares de años, decenas de años, el sol, la lluvia y una serie de factores que yo no domino. Yo no tengo los conocimientos
para eso, van creando en el fondo del río un mecanismo de impermeabilización del fondo del río. Entonces las aguas caen y corren por el cauce del río que se va creando a través de miles de años. Y entonces se va repartiendo como la naturaleza normalmente de manera lo reparte. armoniosa. Entonces, ¿qué pasa? Si destruyen el fondo, si meten pala mecánica con un chofer que no sabe lo que está haciendo y lo que está destruyendo, cuando vienen los grandes aguaceros, el río corre muchísima agua al principio y después se seca el río y tú dices, pero ¿qué pasó? O se desborda y crea muchísimo daño y la gente se explica de dónde viene eso. Y son esos permisos, entonces... Fidelio, quiero que también Fidel se integre, gracias por venir. Igual que como le pregunté a Fidelio, en tu caso, ¿cuál es tu agenda mínima de trabajo? A sabiendas de que ustedes están en minoría en ese congreso dominado por el PLD. Sí, mira que es un honor para mí compartir este escenario. Nos sentamos juntos. Con Fidelio. Como tiene que ser. Yo espero que trabajen juntos. Y además la agenda nuestra es muy cercana. El tema de medio ambiente es un tema que también compartiré con Fidelio las mismas preocupaciones y esfuerzos. Creo que coincidimos en la agenda de género, que es un tema prioritario también. El tema de los derechos de las mujeres y los desafíos para enfrentar los feminicidios y la violencia. Un gran desafío de Estado que ha sido obviado. Pero yo estoy, en mi calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, articulando una agenda vasta en relación al tema de los derechos humanos en la República Dominicana, que pasa primero por un trabajo de capacitación en principio los diputados y diputadas que integramos la Comisión de Derechos Humanos, pero que ojalá podamos impactar a una buena parte de los colegas y las colegas sobre toda la conceptualización en torno a los derechos humanos que ha ido mejorando en el mundo, y obviamente hacer un balance de lo que está ocurriendo en República Dominicana en materia de derechos humanos, profundizar los vínculos de la Cámara con las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y ejercer la función de fiscalización sobre los actores de Estado que están vulnerando derechos humanos aquí. Entonces es un tema de agenda grueso que está en mi carpeta de trabajo. Todo el tema de salud, lo concerniente a las leyes estas que tienen que ver con la seguridad social y la salud y todas estas prestadoras de salud, así como la seguridad, el tema de las pensiones y los fondos de pensión y todo este tema que es un debate grueso al que tiene que afrontar la nación. Y para mí hay otros ejes como el tema de los consumidores. La defensa de los consumidores. La defensa de los consumidores. Ese es un tema de trabajo también. Incluso tengo ya algunas iniciativas en marcha que estoy afinando para presentar. Hay temas que tienen que ver con la vulnerabilidad vinculada al tema de medio ambiente. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo una iniciativa sobre refugios frente a desastres. Estoy ya preparando los últimos detalles sobre eso, que ha sido un tema que en el país se le ha dado de lado. Aquí cada vez que hay un ciclón hay cualquier cantidad de gente damnificados, algunos se pasan décadas en situaciones realmente calamitosas y el Estado no tiene ninguna... No, y los lugares públicos que por casi obligación están destinados a convertirse en refugio, no están preparados para eso. Exacto. Entonces, recuerdo una experiencia interesante en un país amigo, en que los locales públicos, cada cierta cantidad de metros cuadrados,
si tú levantabas un mosaico, ahí se podía instalar un sanitario temporalmente, Sí. para evitar el problema de la contaminación. Entonces, esa propuesta de ley, todavía no la he presentado, pero tengo ya afinando detalles sobre refugios frente a desastres. Pero el eje cultural y educación para mí es un tema fundamental. Una iniciativa que tengo ahí para presentar una propuesta de ley que obliga a la enseñanza del merengue y los ritmos musicales autóctonos en el esquema de educación del país, porque estamos perdiendo lo nuestro. Charles Mejía escribió un libro sobre el merengue que lo tituló Antes de que te vayas. Sí. Y yo tengo el interés de propiciar una iniciativa de ley para que nunca se vaya el merengue, ¿verdad? Sí, esa investigación que le hizo con ayuda también de Uchi Lora, que es un gran amante e investigador del merengue. Correctamente. Ellos han hecho un gran aporte, no solo con ese libro, sino unos documentales también. Sí, hay una serie de temas polémicos. Por ejemplo, yo tengo una iniciativa que estoy ya finiquitando con el equipo médico del Frente Amplio sobre medicamentos genéricos. No, pero eso no tiene por qué ser polémico. Bueno, habrá quien no le guste. Habrá quien no le guste, pero eso persigue que la ciudadanía pueda escoger entre los medicamentos comerciales y los medicamentos genéricos. Hay experiencia muy rica en Brasil, claro, en India, claro que sí, en la misma Cuba, de que ya después de cierto tiempo eso pertenece ya eso al dominio de la ciencia. Exacto. Y entonces los laboratorios pueden hacer uso de todos esos, ¿cómo le llaman? Todas esas fórmulas. Esas patentes. Exacto. Y entonces pueden darle uso y convertir esos medicamentos genéricos, porque lo que encarece el medicamento precisamente es el uso privado de estas patentes. La creación de la marca, sí, porque si es un medicamento genérico no es tan costoso, ¿no? En fin, hay una serie de áreas, creo que muy similares, que Fidelio y yo estaremos impulsando, y otros diputados y diputadas de otras bancadas con los que coincidimos, y ellos coinciden con nosotros en muchos temas de interés general. Me pica la pregunta casi. Tengo que preguntarte, ¿por qué Frente Amplio hace un bloque con el PQDC? Que uno entiende que ideológicamente no coinciden. Pues mira, que la historia de la humanidad lo que indica es que las coaliciones se hacen entre los diferentes, porque las coaliciones no tienen sentido entre los iguales. Las coaliciones se hacen entre los diferentes. Y en el caso de esta coalición es una alianza, como hemos anunciado al país, fundamentalmente legislativa, porque en el Congreso hay una reglamentación que obliga a que para tener un bloque se necesitan 2 diputados mínimo. Yo tenía un acuerdo anterior con una diputada que había surgido como diputada en el PRM, y la diputada del PQDC nos solicitó, ella insistió en que quería ser parte de ese bloque, y entonces es lo que origina que finalmente terminemos ella y yo conformando el bloque, porque al final de cuentas, si solo se necesitaban 2, entonces al final de cuentas aceptamos la entrada de la diputada Besaida González, que es una mujer muy honesta y trabajadora, vinculada a las iglesias protestantes, con la que ciertamente tenemos algunos puntos de agenda divergentes, pero lo que hemos hecho es acordado que en aquellos puntos de agenda divergentes cada partido los impulsa por separado. Porque ya yo me imagino, si tú estás impulsando el apoyo a las mujeres en la lucha por la decisión sobre su cuerpo, sí, las iglesias están en contra de eso. Entonces en esos temas, sí, el PQDC impulsará su posición de manera particular y el Frente Amplio particular, y ahí como bloque entonces no fijamos una posición. ¿En cuáles temas coinciden ustedes? Frente Amplio, Alianza País. Bueno, yo creo que en la mayoría de los temas. Por ejemplo, el barrilito y esa cosa, ninguno lo toma ese dinero. Bueno, con eso hay confusiones, porque en la Cámara, hasta donde yo sé, no existe el barrilito. No, se eliminó. Lo que dan son para habichuelas con dulce, para qué sé yo qué, exoneraciones de vehículos.
Exactamente. Están una serie de, digamos, de factores que favorecen a los diputados, que están por ley, como es el caso de la exoneración esta de vehículos, y hay una serie de mecanismos, como es el tema de los viáticos, el tema de combustible y otro tema de gastos de representación, que son en este caso los elementos, digamos, que favorecen. Yo particularmente he oído de muchas cosas en la calle, pero hasta ahora no puedo asegurar No, que, no, que no. citan. Yo no sé si Fidelio tiene... Bueno, la exoneración, y Fidel ha dicho, no la vamos a tomar. No, Mira, no sé en tu caso. en mi caso está en agenda para ser discutida en la próxima reunión. Particularmente yo soy del criterio de que yo debo tomar la primera exoneración. Y eso lo vamos a discutir en el partido. ¿Por qué? Yo tengo un vehículo del 2006 con muchísimos problemas mecánicos. Está más en el taller que andando. No tengo la economía para yo decir que voy a comprar un vehículo nuevo. Tengo que acudir a un préstamo, como de hecho estoy haciendo, acudiendo a un préstamo con esta institución que tenemos, el plan de retiro. Estoy acudiendo a un préstamo con el plan de retiro, ¿no? Y entonces estoy planteándole a mi partido, no está todavía aprobado, que me autoricen a tomar la primera exoneración y que en el caso de la segunda exoneración le sea aportada a una coalición de organizaciones de mujeres para un proyecto de respaldo a la lucha contra la violencia. En esos términos estamos manejando eso. Si decidimos tomarlo, lo haremos con toda la transparencia Y explicándole al país las razones. Porque primero yo voy a recorrer todo el país en mis funciones. Creo que no debo hacerlo en una carcacha en la que esté quedado cada 3 metros, ¿verdad? No, que de hecho no podría. Y entonces, bajo esos términos, estoy proponiéndole a mi organización que asumamos el caso de una de las dos exoneraciones que por ley están establecidas para los congresistas. Con el permiso de ustedes, vamos a otra pausa, por favor. Continuamos esta interesante conversación con Fidel Santana, diputado nacional del Frente Amplio, y Fidelio de Pradel, diputado nacional de Alianza País. Sí. Dos diputados que representan fuerzas nuevas, fuerzas alternativas entre todos los partidos de República Dominicana y que están en el Congreso Nacional en minoría numérica, pero no quiere decir que no se hagan sentir. Ya ellos han explicado algunas de las propuestas que tienen para legislar y presentar ante la Cámara, sobre todo. Hay un tema que es el tema de la transparencia. Cada día nos espantamos, nos asombramos, o ya se dice que hemos perdido hasta el asombro en este país de que la corrupción ya parece como algo normal. Ya en las últimas horas van 2 casos escandalosos archivados. El caso Díaz Rúa, que por suerte la fiscal de distrito ha dicho que no, que ella va a pelear hasta la última instancia. Y hoy nos enteramos que el caso de la planta de carbón, que hubo varias denuncias de irregularidades, tanto en la licitación como en gente que se le habría violado el derecho a participar en la licitación. También la Suprema se despacha hoy con que ya archivó también ese caso. ¿Ustedes tienen alguna iniciativa en ese sentido en la lucha contra la corrupción y por una mayor transparencia en el país? Lo que pasa es que una de las características de Alianza País, eso lo conocen todo el mundo, es el combate a la corrupción. Incluso tú conoces que Díaz Rúa
y otros corruptos, y principalmente Leonel Fernández, fueron acusados en los tribunales por la Alianza País en una forma muy insistente, con expedientes estudiados durante meses y meses y meses y Bastante meses, grueso el con expediente. todas las pruebas que se necesitaba para que eso se procesara y se fuera a fondo. La lucha contra la corrupción es un aspecto fundamental en la agenda de Alianza País. Es un elemento fundamental y lo va a seguir siendo siempre. En este país la corrupción hace un daño que va mucho más allá que lo que la gente se imagina. Porque incluso cuando nosotros empecemos a discutir el problema de la juventud, que es un tema que yo te lo iba a plantear, que es un tema que nosotros tenemos en agenda, que es complejísimo y que hay que estudiarlo a fondo para tú poder definir líneas concretas en relación a la juventud. ¿Qué tú esperas de una sociedad donde un joven nace, se desarrolla en un barrio donde lo que ve son puntos de droga y ve a los policías pasando a recoger lo suyo, en combinación con eso? Después deciden estudiar y le da muchísimo trabajo estudiar, y cuando se gradúan no encuentran trabajo y encuentran que los otros jóvenes y no jóvenes, peledeístas, se hacen millonarios y multimillonarios practicando la corrupción. ¿Qué tú esperas de un ejemplo de ese tipo sistemáticamente planteado desde la presidencia de la República? Porque aquí no se salva nadie. El buró político del PLD es la primera capa, pero después viene la capa del Comité Central y después viene la capa de todos los responsables de los comités intermedios del PLD. Todos son unos corruptos y lo hacen en forma adrede. Entonces, ¿qué tú esperas de una situación de ese tipo, de un joven que está viendo eso, que está viendo que si se meten en un punto de droga, en un barrio, le pueden llevar 300, 400 pesos diarios a su mamá o a su abuela, que no puede ya casi caminar? ¿Qué tú esperas de esa situación? Tú le echas la culpa a ese joven de que se ha corrompido y que le caigan a tiros, ¿tú entiendes?, para acabar con ese delincuente. No. Entonces, eso es un problema complejísimo. Pero ese es un problema complejísimo que tiene su raíz en que el PLD ha llevado la corrupción a unos niveles y nunca vistos en la República Dominicana. Fidel. Nunca vistos en la República Fidel. Dominicana. Sí, coincido con el diagnóstico que muy sucintamente presenta Fidelio, porque obviamente en un programa no hay cómo extenderse. Creo que como legisladores el gran desafío nuestro tiene que ver con mejorar los instrumentos para de algún modo regular, digamos, controlar y de algún modo también imponer sanciones severas a todo aquello que se expresa en el ámbito de la práctica de corrupción que arropa al Estado Dominicano. Observando, haciendo un poco una revisión para fines de proceder a hacer mi declaración jurada, que debemos hacerla antes del 16 de septiembre, cumpliendo con el mandato de la ley, 30 días como máximo plazo después de la juramentación. Revisando la ley, observo debilidades en ella. Por ejemplo, hay muchos actores que no están incluidos entre los actores de Estado que deben estar obligados a hacer declaraciones juradas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, yo te diría a ti, los oficiales de aduana no están incluidos, están los directores.
y los directores departamentales. Pero el que va a revisar el furgón que llegó no está incluido. Y ese es un actor que Y puede... tiene muchas tentaciones ahí. Te doy otro dato. Están los oficiales jefes de departamento, policiales, de persecución a la droga, pero no están los actores que están en la calle. Entonces esos actores también la ley debería incluirlos. Pero tú dices los agentes policiales. Sí, los que están Pero eso haciendo... no manejan dinero. Ah, pero ¿y los que agarran un alijo y se transan con los narcotráficos, con los narcotraficantes? Ah, bueno, tú dices lo que en el caso de los agentes dedicados a la persecución del narco. Claro. Entonces hay actores que porque no tienen el rango de directores, la ley no los obliga. Los exonera los de exonera. esa exigencia. Y entonces tienen un camino expreso para enriquecerse ilícitamente sin que exista el mínimo mecanismo de supervisión. Aunque no se enriquezcan ellos directamente con algún tipo de mafia, podrían servir de testaferro a los que están encima de ellos, como ellos no tienen que declarar nada. Exactamente. Por ejemplo, yo he sido testigo de que en los puestos de chequeo fronterizos en el país operan mafias militares que cobran peaje. Eso ha sido hasta grabado. El padre Exacto. Regino presentó Exacto. que parecía entrando a un cine. Entonces, Los pobres haitianos y ellos cobrándole. esas mafias de los rasos y los cabos están conectadas con oficiales medios y altos Y les reportan dinero también y hacia le arriba. reportan dinero. Entonces, la ley de enriquecimiento ilícito no tiene que mejorarse a los fines de que esos atisbos a veces parecen pequeños, sean cubiertos con mecanismos de vigilancia y de supervisión y de sanciones, que es el otro elemento débil. La consecuencia. La consecuencia, el régimen de consecuencia en el país para muchas violaciones es muy, muy débil. Entonces, yo creo que el régimen de consecuencia también debe caer sobre las autoridades que actúan venalmente. O sea, aquellos que están obligados a perseguir o a juzgar y que lo hacen venalmente, entonces hay que modificar esas leyes para que sean sanciones más drásticas, mucho más drásticas a la autoridad que, incumpliendo con su deber, actúa venalmente frente al que está violentando una ley. Por decirte algunas de las aristas que entiendo que hay que fortalecer en esta lucha en contra de la corrupción en el país. Bueno, ahora también hay un reto para el país y más para quien tiene una labor de responsabilidad legislativa. Aunque ustedes no están en el Senado, pero habrá pronto cambios en algunas cortes, como el Tribunal Superior Electoral, hay que conformar la Junta, entre otras cosas. Habrá otras cortes en que se van a evaluar jueces y hay un Consejo de la Magistratura. Ojalá yo que en lo que corresponde a la Cámara de Diputados sea incluido uno de ustedes, pero ese es mi deseo. No sé qué tan generosos sean como para incluir a uno de ustedes. ¿Qué piensan ustedes que se debe hacer para tratar de exigir que se haga la selección, la conformación de la Junta y esas cortes de la manera más transparente y positiva posible para el país? Fíjate, hay algo importante que uno debe decir. En el caso de Alianza País, nosotros no habíamos practicado la unidad de acción con otras fuerzas opositoras. Nosotros nos empeñamos, yo estuve hablando mucho contigo antes de este programa, nosotros nos empeñamos en una determinada dirección. De un tiempo para acá, y puedo decir que fue antes de las elecciones, 3 o 4 días antes de las elecciones, todos los partidos que llevaban candidatos a las elecciones se reunieron con el fin de reunirse con la Junta Central Electoral, porque se daban cuenta perfectamente que iba a ser un matadero electoral esa situación. Y esa unión que no se dio porque el presidente exigía que se solicitara con tiempo, pero lo que faltaba eran 2 días para las elecciones. Esa iniciativa donde participaron los 6 candidatos presidenciales
ha continuado y se ha creado un bloque de la oposición que ha unificado sus criterios y exige, uno, vamos a discutir la Junta Central Electoral y el Tribunal Electoral en primer lugar. Segundo, vamos a hacer un listado, cada organización, de las personalidades honestas, transparentes, con una trayectoria en el país, que pueden ser miembros de esas instituciones. No vamos a discutir por pedacito esta situación. Lo vamos a discutir empezando por esos dos elementos. Y en bloque. Lo que diga Fidel en una reunión es lo que digo yo. Lo que dice Guillermo es lo que dice Luis Abinader en una reunión. Y en ese sentido, yo confío mucho de que el PLD, que no está en una buena situación, está en una situación muy difícil, aunque se impusieron en las elecciones, y cierta sociedad civil que está extremadamente preocupado con este tema, van a presionar suficiente para que sea por ese camino. De hecho, hasta la cúpula empresarial, que es muy conservadora, en este caso está preocupada. Muy preocupada. No es que el Senado va a elegir a la Cámara de Cuentas. Como le dé la gana. Va a elegir la Junta Central Electoral. No. Que lo hagan si quieren, se lo hemos dicho. Háganlo, si ustedes quieren. Pero ellos no están por hacerlo así, ¿no? Pero no están por hacerlo así, ¿por qué? Por buenos. Porque quieren cambiar. Porque no quieren el continuismo. Porque no quieren quedarse en el poder 40 años más haciendo lo que están haciendo y acabando con la República Dominicana. No, porque la sociedad dominicana la está mirando, la está observando. ¿Tú leíste eso? Sí, lo leíste. Claro. Y tú leíste el disparate de este señor. No, según él no se dijo nada. Que dice que ahí. Eso es lo que está diciendo, es que todo bien. Pero es todo lo contrario lo que se dice aquí. Y esta es la OEA, y yo no soy defensor de la OEA. Se sabe, tú sabes perfectamente que yo no lo soy. Yo la enfrenté y sigo diciendo que lo que es la OEA. Pero ese informe que está ahí explica lo que fue el desastre de las elecciones. Sí, entonces, de hecho, se queda hasta corto, pero es interesante que un organismo como lo OEA y lo expusiera a nivel internacional. Pero el PLD está a la defensiva en ese sentido. Y si este bloque de oposición, fíjate que te estoy hablando, bloque de oposición, y te estoy hablando de unidad de acción, no unidad estratégica en los programas y cosas, se mantiene firme, como hasta ahora se ha mantenido por mucho tiempo. Será difícil que ellos impongan. Va a ser muy difícil que ellos hagan lo que da la gana con esa situación. ¿Tú piensas que por ahí que va la cosa? Sí, porque somos parte, precisamente, compartimos ese accionar, digamos que en forma de coalición opositora, y ahí lo que está claro es, primero, que no aceptaremos la lógica de reparto de cúpulas que se ha impuesto durante décadas en el país, que 2 o 3 toman la decisión sobre las grandes instituciones del país y se reparten pedazos de las cortes judiciales y de otras instancias de gran importancia para el funcionamiento del Estado. Eso es lo primero. Lo segundo es que no vamos a asistir a una lógica de fraccionamiento de la oposición. Hemos decidido consensuar, primero, que no hay posibilidad de asistir a un esfuerzo por construir una ley de partidos y un código electoral sin antes decidir una Junta Central Electoral y un Tribunal Superior Electoral que sean independientes y renovados. Porque las leyes pueden cambiarse y si los actores son parciales, de nada sirven. No sirve para nada. Entonces, eso es un consenso y en ese sentido vamos a empujarlo juntos, tanto en el diálogo
como en el Congreso, como en la sociedad. Y por último y tercero te digo que creemos nosotros en la necesidad de que la sociedad participe y sea parte de la construcción de ese consenso, contrario al PLD, que se niega a que los actores de la sociedad participen en este diálogo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a Fidel Santana, diputado nacional por el Frente Amplio, y a Fidelio Despradel, diputado nacional por Alianza País, por habernos dado estas ideas tan interesantes sobre lo que están haciendo ellos como minoría, pero no por eso menos importante en el Congreso Nacional, desde sus respectivos partidos. Muchísimas gracias de nuevo. A ustedes, amigos, gracias y manténganse en Acento TV, que hay muchísimo más.